El Rincón Creativo. Hoy en el Rincón Creativo, decoración con botellas de vidrio recicladas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus amigos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente al Rincón Creativo. Para hoy les tenemos dos manualidades que sé que les va a gustar muchísimo, fáciles de hacer con materiales que tenemos en casa. Le damos las gracias a nuestra seguidora Diana, quien nos escribió por interno solicitándonos que le enseñáramos a decorar unas botellas. ¿Qué necesitamos para nuestra manualidad de hoy? Una botella, papel higiénico o las toallas de papel que tenemos en la cocina. Necesitamos goma de carpintería, necesitamos foamy de cualquier color, necesitamos lentejas, necesitamos pintura acrílica y manos a la obra. Bueno, el primer paso que tenemos que tener en cuenta para empezar la decoración de la botella es haberla lavado. Yo en este caso la limpié también con alcohol y un trapito. Necesitamos el papel. Recuerden siempre la mezcla que les enseñé, 50 y 50, 50 de agua, 50 de goma. En este caso vamos a usar los papeles así, no vamos a rasgar. Con la ayuda de este pincel vamos a aplicar la goma, en este caso que nos quede un poquito aguada, ¿no? Vamos colocando el papel de esta manera. Aquí no importa cómo nos vaya quedando, humedecemos el pincel. Hacemos esto por toda la botella y esperamos a que se seque. Bueno, aquí ya tenemos nuestra botella forradita con el papel higiénico. No importa si nos quedan estos espacios así, porque ahorita vamos a proceder a pegar la gomalla. Yo corté estas piecitas de 1,5 centímetros, otras de 2, y aquí voy a utilizar la silicona líquida o fría, como le llaman en otras partes. Si ustedes quieren pueden usar la goma de carpintería, pueden usar silicona caliente, como se sientan cómodos. Ya esa preferencia de cada uno. Entonces aplicamos así la silicona y vamos colocándosela a la botella. No importa la posición, vamos a tratar de dejar un espaciecito entre cada pieza, algo así, y hacemos esto en toda nuestra botella. Esperamos a que se seque para el siguiente paso. Miren cómo nos quedó el foamy en la botella. Yo puse unas piezas horizontales, otras verticales. Les he hecho unos huequitos, eso lo hice con mi palito de pincho, y he ido adelantando un poco lo de las lentejas. Yo usé mi goma de carpintería y voy a colocar lentejas solo en estos extremos del foamy. Coloco el puntico de goma de esta manera y voy colocando las lentejas. Dejamos secar muy bien
para que cuando comencemos a pintar no se nos empiecen a desprender las lentejas. Así. También he ido adelantando la pintura. En este caso yo dejé esta parte acá sin colocar foamy ni lentejas, porque allí le vamos a colocar una decoración en porcelanicrón. Entonces he ido adelantando ya la pintura. Miren cómo va quedando. Yo propongo que le demos 2 manitos de pintura. Yo utilicé pintura acrílica con la ayuda de este pincel. Metemos bien donde nos quedó en la separación del foamy, en estas hendiduras. Aplicamos bastante pintura. Vamos a dejar secar bien, porque necesitamos ahora pintar vamos a usar la espuma y colores metalizados. Entonces yo voy a dejar así, voy a continuar. Dejamos secar bien y le volvemos a dar otra pasadita de pintura acrílica negra. Así nos ha ido quedando. Yo he ido adelantando un poco la pintura y en esta parte les voy a enseñar cómo se hace. Entonces yo voy a usar este tono bronce y las luces, como podemos ver por acá, se las vamos a dar con dorado. Cogemos nuestra espuma, la llenamos de pintura, descargamos sobre la servilleta o el trapito y empezamos a poner. Hacemos por varios lados para no ir como manchando la pieza. Miren cómo va quedando. Volvemos a tomar pintura, descargamos en mi caso, sobre el trapo y seguimos poniendo. Así que nos ve como un efecto envejecido. Hacemos esto y ahorita miramos lo de las luces con el tono dorado. Ya nuestra pintura bronce se ha secado. Ahora con este tono dorado metalizado le vamos a dar las luces. Ponemos otra parte de la esponja, pintura, descargamos sobre el trapo o la toalla y aquí sí es donde ustedes quieran, donde quieran ustedes colocarle. Yo le coloqué acá, lo he colocado acá, lo he colocado por acá, en la parte de acá, que es la que vamos a decorar ahora con porcelanicrón. Aquí uno escoge dónde quiere colocarle las luces a la botella. Siempre acuérdense de tomar pintura, descargar sobre la toalla, papel, la servilleta. Es como la técnica de la brocha seca. Entonces así nos quedó. Ahora les voy a enseñar a hacer una florecita en porcelanicrón para decorar esta parte de acá y dar por finalizada la manualidad del día de hoy. Bueno, ahora vamos a trabajar con porcelanicrón. Ya nuestra botella se secó, vamos a hacer la decoración de esta parte de acá. ¿Qué necesitamos? Porcelanicrón o porcelana fría. Necesitamos
algo en vidrio para poder amasar y que no se nos pegue. Yo aquí tengo una bolita que la vamos a hacer como en forma de una lágrima, algo así. El grande de nuestra lagrimita es el grande de nuestra flor. Con los dedos hacemos así, le vamos dando forma. A mí me gusta que queden delgados. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar al centro de esta manera y nos queda una pieza así. Vamos a hacer lo mismo con las otras lagrimitas. Tenemos esta acá. Le damos esta forma. Recuerden que esta pasta seca por oxidación, entonces no la vamos a meter a la nevera, sino que la vamos a guardar en una bolsa plástica y tratamos de sacarle todo el aire que más se pueda, porque si no se nos seca. Cuando ya está seca ya no nos sirve para nada. En el mercado ya existen moldes para hacer las flores, para hacer hojas. Ustedes verán si lo consiguen o lo hacemos de esta manera artesanal. Son únicas, ¿no? Porque no tenemos cómo volver a repetir que nos queden iguales no nos van a quedar. Esta pasta la podemos matizar así fresca, o cuando ya esté seca lo podemos hacer con acrílicos, lo podemos hacer con óleos, las podemos escarchar, les podemos colocar laca. Que ya tenemos un pétalo, vamos a doblar de esta manera. Vamos a ir envolviendo el primero que hicimos. Como la pasta está fresca, no necesitamos pegante. Vamos doblando. Uno de esta manera puede irlas moldeando como quiera. Vamos bajando así los pétalos. Le podemos poner la cantidad de pétalos a nuestro gusto, dependiendo también la decoración que vamos a ir haciendo. Recuerden que esto seca por oxidación, si nos vamos a demorar mucho, entonces las tapamos con una toallita o la metemos en una bolsa plástica. Miren cómo va quedando. Recuerden que podemos pintar luego o las podemos dejar blancas. A mí no me gusta dejar esto tan largo porque a la botella se lo voy a pegar con silicona caliente, entonces yo la retiro y vuelvo y moldeo un poquito, y así me ha quedado mi flor. Ya acá ya tengo unas que están por secar. Tengo también hojas. Saqué un moldecito en papel, le hice las nervaduras con un cuchillito. Miren qué bonitas van quedando, muy artesanales. Eso es el gusto de ustedes. Yo los invito y más vale que las hagamos así, son únicas. Miren cómo van quedando. Esperamos a que esté bien seca para pintar y decorar. Ahora vamos a continuar con la otra botella con la que estábamos forrando con la gasa. Espero les haya gustado mis florecitas en porcelanicrón. Vamos a seguir haciendo. Les voy a enseñar otras maneras también artesanales de hacer, para que vamos guardando para las decoraciones. Para nuestra siguiente manualidad necesitamos una botella. En mi caso voy a usar una botella de cerveza pequeña. Necesitamos gasa. Necesitamos goma de carpintería. Vamos a utilizar este pincel. Yo aquí tengo una mezcla de goma y de agua.
usé más goma que agua porque necesito que no me quede tan líquida, y ya metí aquí las gasas para que se vayan impregnando de la goma. Con la ayuda del pincel lo humedezco un poco en la mezcla que tengo. Le aplico goma a la botella, saco mi gasa, la escurro un poco, no la voy a dejar tan seca porque necesito que se pegue a mi botella. La abro de esta manera y la voy enrollando en la botella. Esto nos va a generar una textura diferente. Vamos enrollando. Aquí le podemos dar la forma que necesitemos. Podemos dejar algún espacio en blanco para colocar el porcelanicrón, o lo pegamos encima de la botella. Vamos a hacer esto en toda la botella. Dejamos secar muy bien, tenemos que esperar a que la goma se seque para poder empezar con el proceso de la pintura. Recuerden que esta era nuestra segunda botella, que la forramos con gasa y con goma de carpintería. Ya está seca, ya podemos continuar con el proceso de pintura. En este caso yo voy a utilizar un acrílico color terracota con la ayuda de este pincel. Cuando ya esté seca, vamos a aplicar este color que es super cobre, y lo hacemos con la espuma como lo hicimos con la anterior botella. Así ha quedado nuestra botella. Hemos esperado que se secara porque este es un material muy absorbente, y aquí yo ya he empezado con la espuma y el super bronce. Aplicamos pinturazo en la espuma, descargamos y vamos dando toquecitos. Hacemos esto yo creo que unas 2 veces, por lo que el material es tan absorbente. Luego de esto le damos unas luces y empezamos el proceso de la decoración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.